Buenas noches para todos. Eh, Dios les bendiga y permita en esta hora, en este momento, pues unirnos, invitando a todas aquellas personas, ¿verdad?, que quedamos en esta semana a comenzar. Se está empezando a comenzar ahora en esta hora y Dios conceda, hermanos, a unirnos. Dios nos permita unirnos a todos para la instrucción de esta hermosa semana. Comenzaremos analizando para que podamos tener una hermosa audiencia en la enseñanza, en las instrucciones, invitando a todos, hermanos, aquellas personas que ha de concedernos en esta hermosa tarde y nos permita, hermanos, eso. Y saludos a todos los que se han ido conectando. Dios nos permita para que así podamos tener en esta hermosa tarde otra nueva experiencia, una nueva enseñanza. A este live para podernos instruir, a este hermoso live para podernos analizar el estudio. El día de hoy, ¿verdad?, vamos a estudiar y analizar la primera parte, ¿verdad?, de lo que es la doctrina. La doctrina es una, hermanos, enseñanza que Dios ha dejado, que Dios ha tenido, hermanos, para instrucciones de las Escrituras. De todos modos, pues invitándolos a todos, ¿verdad?, para que así podamos apoyarnos en este hermoso live, nos podamos apoyar y, hermanos, me acompañen, unirnos, acompañen, hermanos, para así tener audiencia en lo que se da en la enseñanza. Vamos a analizar el día de hoy la enseñanza, lo que es conocer lo que es la doctrina. Todo el mundo, hermanos, habla de unas instrucciones, de una enseñanza. Y la pregunta sería, ¿qué es doctrina? Porque, hermanos, doctrina, existen muchas doctrinas en esta vida, en estos tiempos aún más. Cuando estaba Cristo también había muchas instrucciones diferentes, enseñanzas. Había doctrinas diferentes, pero aquí ha habido una doctrina en este tiempo que Dios nos dio ejemplo a través de las Escrituras, enviando a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo. A su Hijo Jesucristo le dio esa hermosa enseñanza porque es el conocimiento que se adquiere. En esta doctrina queremos dar a conocer la primera parte del día de hoy del tema de la doctrina. La doctrina son parámetros es la doctrina, son parámetros para guiar e instruir. ¿Qué es la doctrina? El significado de la doctrina son parámetros para guiar e instruir. Son, hermanos, leyes, estatutos, decretos, ordenanzas, fundamento, formación, organización. Son muchas, hermanos, doctrinas que existen en este mundo. Y en este mundo también ha concedido que hay doctrinas en el hombre, en el ser humano. Cada empresa, cada institución, cada organización tiene su doctrina, porque cada uno tiene sus parámetros para guiar, instruir, sea una ciudad, sea un pueblo, para poder guiar tiene una doctrina. Pero cada palabra, hermanos, de estos parámetros, son parámetros que Dios quiere que
tengamos, ¿verdad? Son parámetros que Dios quiere que tengamos para con el hombre. Para con el hombre. El hombre siempre se ha querido incluirse en su propia forma, en su propia enseñanza, y forman doctrinas a su propia conveniencia, otros su propia instrucciones, otros porque los enseñan, otros porque los instruyen de esa manera. Pero hablando de estas doctrinas, la doctrina son parámetros para guiar e instruir. Ejemplo en lo material, en las empresas tienen doctrinas, porque ellos tienen leyes, estatutos, decretos, ordenanzas, formación, organización, fundamento, ¿verdad? Y es lo que ha venido Dios también a través de su arquitectura, como hablábamos estos días, ¿verdad? De su enseñanza, en el proyecto, en el programa que hizo Dios para con todo el hombre, para con el Hijo, tener esa oportunidad. Y para poder guiar a un pueblo, puso leyes, puso parámetros que son, hermanos, enseñanzas, leyes. Acuérdense que a través de el Moisés, para él poder guiar a un pueblo, para él poder guiar a una institución de su organización, para que el pueblo le obedeciere, le tocó que colocar leyes obligatorias, leyes con reglamentos que si no se cumplían, pues acarreaba dificultades en la vida como muerte y párese de contar. Por eso Dios, antes de Moisés, habían leyes igual que estos tiempos, es decir, parámetros que hablaba Dios a través de sus siervos, a través de su ministerio, para que el pueblo lo obedeciera. Pero vio Dios que el hombre era desordenado, era desobediente, su corazón se llenaba de maldad. Por eso Dios al principio empezó a decir que se había arrepentido de haber hecho el hombre, porque no le obedecía, porque no le se asustaba, hermano, se sujetaba a la ley que Dios le había puesto a cada uno de ellos a través de la enseñanza de su santo siervo. Pero en estos tiempos, hermanos, de Moisés, en los tiempos de Moisés, ya vio Dios que sí, era duro, y el pueblo de Israel endurecía su corazón. Por eso él empezó a través de Moisés, que fue el que escribió los libros de la inspiración de Dios, de los hechos de la inspiración de Dios. Empezó Dios a hacerlo con leyes, estatutos, decretos, para poder guiar al pueblo, para que el pueblo se sujetara, para poderlo llevar. Y le hizo promesas, llevarlo a la tierra prometida, y para ello tendría que ponerle leyes. Eso hizo a través de Moisés. Eso hizo a través y colocándole leyes, estatutos. Eso es doctrina, que son mandamientos de Dios. ¿Qué es doctrina? Mandamientos de Dios. Que viene la reforma a través de un siervo, porque Dios nadie lo vio. Fue Moisés, fue a través de Moisés, y ahí se vino con los profetas y siervos y apóstoles y reyes, y párese de contar. Hasta el último profeta, antes de Juan, fue Malaquías, y después vino Malaquías. Y y después vino Juan, y Juan fue siendo el último profeta entre la ley mosaica. El último profeta fue Juan, y Juan vino a anunciar la venida del que nos iba a librar de esa ley mosaica, porque ya no estamos bajo la ley mosaica, estamos abajo de la doctrina del Señor, estamos abajo de una doctrina que dio Dios a su Hijo, lo dio al mundo, y su Hijo fue crucificado y dio la vida para enseñarnos esta doctrina. Por eso el hombre se
integra a su sabiduría, se integra a su conocimiento, a su entendimiento y párese de contar. Pero muy sabio dijo el profeta, son 60 las reinas, 80 las concubinas, la doncella sin número, pero la paloma mía es una, recta, pura, perfecta y es una. Es una enseñanza. Y esa enseñanza de esta doctrina no es desde que vino Cristo, no, ya la doctrina estaba. Ya Dios la había, a través de sus santos siervos, ya la había anunciado. Y Cristo la formó. No es que la restauró, no, la reformó. No es que Cristo la quitó o Cristo la puso. No, él dijo muy claro. Ahora las leyes son dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es decir, cuando amamos a Dios, obedecemos la doctrina, la justicia y la enseñanza de la que Él envió a través de su Hijo Jesucristo. Si amamos al prójimo, no caemos a mentira. Si amamos al prójimo, no le deseamos la mujer. Si amamos al prójimo, no hacemos lo contrario. Al contrario, si amamos al prójimo, hacemos todo el cumplimiento de la justicia verdadera. Y al prójimo, el que hace lo mismo que hacemos nosotros. Por eso el cumplimiento, hermanos, de esta doctrina es una doctrina especial que Cristo dio su vida y enseñó. Enseñó la doctrina. Por esto, hermanos, el apóstol Pablo en hebreo decía, para anunciar, hermanos, y más os ruego que lo que hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Pero es que, hermano, vamos a mirar y miramos todo lo que el Señor nos concede. Restituirnos. Pero ¿cómo nosotros, decía el apóstol, para destruirnos? ¿A través de qué? De la enseñanza que Cristo enseñó. De la enseñanza que Cristo nos instruyó. Por eso, hermanos, decimos cuando comenzamos, ¿verdad? ¿Qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? El mundo habla del evangelio, habla de Dios y dice que se salva, dice que instruye, pero ¿sabemos qué es doctrina? Hoy estamos tomando, esta semana tomamos este tema, ¿verdad? Es el primer tema, yo lo había dicho unos días antes, ¿verdad? A partir de esta semana, del primer día de la semana, vamos a comenzar lo que es los temas doctrinales. Pero vamos a saber primero qué es doctrina. Son parámetros para guiar e instruir. Y su significado son leyes, estatutos, decretos, ordenanza, formación, organización. Porque tiene sus parámetros. Por ello, hermanos, los enviar, analizar cada día. No es todas las iglesias decir, hermanos, yo aprendí porque quise o porque yo soy sabio, no. La sabiduría la da Dios, pero el conocimiento lo da Cristo a través de su doctrina. Él lo dijo en San Juan 16. Mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me la dio. ¿De quién es la doctrina? ¿Doctrina es de Dios? Sí, Dios la enseñó. Por ello es que se invita, hermanos, a conocer, porque ahí está la ley. La ley son ordenanzas que Dios, a través de su fundamento, dándole, hermanos, estatutos, decretos, para guiar a su pueblo. Dio ordenanza, esos son leyes, que la dio a través de su fundamento. ¿Quién es el fundamento? Sus siervos.
el principio de la guía de un pueblo, la cabeza principal de un cuerpo. Decimos que el cuerpo de Cristo es la amada iglesia del Señor, pero tiene que tener una cabeza. Ahí es donde nosotros debemos ver las leyes. Las leyes mosaica se acabó, es porque ya no pasa a ser mosaica de Moisés. Son de Dios y pasa ahora a la autoridad de Cristo. Pero ya en la autoridad de Cristo, ya la muerte no es material. Antes el que fornicaba lo agarraban a piedra, lo mataban. Ahora no. Ahora dijo Cristo, ¿oíste que solo con pensar ya pecaste? Solo con pensar ya pecamos. Es decir, si yo voy a pensar que voy a robar, ya pequé. Mi alma corre la muerte. Mi alma entra del pecado, porque el principio del pecado es la desobediencia. Y si yo empiezo a desobedecer y empiezo a desear la compañera o la mujer del amigo, de la amiga, ya pecamos, nada más con pensar. Por eso es que las leyes de Dios siguen. Pero ya no es material. Ay, es que Dios ya no me hizo nada. Ay, es que ya Dios no me castigó. Materialmente no nos castiga. Y hasta así porque nos deja solo. Pero la muerte espiritual será segura. Porque no sujetamos a la obediencia de Dios. Dios nos concede la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento. ¿Es a través de quién? A través de su enseñanza, a través de las escrituras. Acuérdense que las escrituras en Apocalipsis, en 28:18, dice que no le podemos quitar porque serán quitados, hermanos, seremos borrados del libro de la vida. Pero si también le colocamos palabras de más a las escrituras, también nos caerá la plaga que están dentro de las escrituras. Por eso es importante aprender, conocer verdaderamente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor quiere, porque Dios es celoso. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Y la gloria no es del hombre. La gloria es de Dios. Porque la gloria, la honra y la adoración es al que nos ha dado la vida. Y ahora nos se permite, ahora que nos da la vida, porque Dios nos da todo, pero ahora nos permite a través de su Hijo Jesucristo conocer esta doctrina para poder conocer el camino hacia la vida eterna. No solamente con decir, hermanos, yo ya tengo, hermanos, la fe de Dios y ya me estoy salvo. Hay que cumplir leyes. Porque si en el camino me descuido, me puedo quedar. ¿Sí? Por ello, hermanos, es importante y bien importante, ¿verdad? Hacer estos comentarios para con cada bendiciones que Dios nos da y nos conceda al Señor esta oportunidad día a día. Yo sé que algunos dirán, hermanos, estar en este lugar escuchando predicación de Dios, no todo es alegría, no todo es sustento, hermanos. También escuchar palabra de Dios es muy importante, conocer, entender. Por ello debemos analizar lo que el Espíritu de Dios, hermanos, quiere que conozcamos. ¿Es la doctrina? Sí. ¿Es la enseñanza? Sí. Por eso cada día vemos que Jesucristo la redujo a 2 mandamientos, como lo dijo en Mateo 22, 37 al 39. También, hermano, analizando lo que es estatutos, analizando lo que son leyes. Estatutos son leyes, mandamientos, ordenanzas, para que ande recto
delante de Dios. Es la rectitud, es obedecer, es sujetarse. Por eso debemos andar recto delante de Dios. El pueblo de Dios buscaba, hermanos, conocer las leyes. Y Dios en Éxodo 20, del 1 adelante, empieza Dios a colocar las leyes, ¿verdad? Pero una de las leyes es amar a Dios sobre todas las cosas. No tener dioses ajenos. En el 24 dice, no te harás imagen ninguna y no te inclinarás a ella, porque Dios es misericordioso, pero también es celoso. Porque al único que se le debe, hermanos, tener ese respeto de honra, de obediencia, es el que nos da la vida. Es el que nos da, hermanos, esta oportunidad de vivir en esta tierra. Si hay un Dios que nos hizo, pero también hay, hermanos, un Señor que dio la vida para que tuviésemos oportunidad de aprender esta hermosa doctrina. Por eso, tener cuidado de los decretos, tener, hermanos, ordenanzas, cumplir, hermanos, la obediencia de las ordenanzas que Dios la da a través de, hermanos, de sus siervos, de su apóstol. Cristo la da ahora a través de sus apóstoles, de sus siervos, y da, hermanos, la enseñanza de la doctrina. Cristo les dio ordenanza a sus siervos para que cumplan. Y sus apóstoles también, hermanos, enseñó el apóstol Pedro, después el apóstol, cuando llamó el apóstol Pablo, oportunidad para los gentiles, también, hermano. Por eso es conocer, la invitación es conocer la doctrina, la enseñanza, que son parámetros para guiarnos e instruirnos al conocimiento verdadero. Pero cada una tiene su tema, cada una tiene su formación, pero no saliéndonos de las Escrituras, de lo que ya está escrito, y no confiando en el hombre, porque el hombre dice que confía en el hombre. No, ya está todo escrito. Si hay enseñanzas, hermanos, a nosotros nos enseña un siervo de Dios y siempre nos enseña a través de las Escrituras, no saliéndose de las Escrituras. Es la invitación a conocer en esta hermosa tarde, hermanos, que habíamos quedado para los que ya estábamos unidos en estos días, ¿verdad? Y los que ya han oído. Yo sé que hay pocos. Dios les pague porque se han unido en el IC, Miguel Pérez, Samuel, Jorge Ruiz. Dios les pague, hermanos. Me apoyan en el TAC, para que así, hermanos, continuemos y podamos, hermanos, seguir estas prácticas. No se va a hacer todos los días, por supuesto, ¿no? O sea, hay otras cosas, claro, pero las instrucciones de los temas va a ser semanal, se va a estudiar un tema. Hayan preguntas, me pueden solicitar por las redes, ¿verdad? Para que así le podamos dar respuesta, porque es importante aprender lo que es la doctrina. Jesucristo le dio ordenanza a sus siervos para que cumplan y sus apóstoles y sus siervos, hermanos, cumplieron esa enseñanza y siguen cumpliendo, porque Cristo, cuando estuvo en la tierra, dio esa hermosa enseñanza, leyes. No es, hermanos, como piensa el mundo, no es como el hombre piensa, que solo con creer a Dios, hay que poner la conciencia, ¿verdad? Que solo con decir yo creo en Dios, oír 2 palabras, ya estoy salvo. Así es fácil. Si fuese así, ¿a qué vendría Cristo entonces? Que se crucificó por nosotros. ¿A qué vendría Cristo entonces? Si es así nada más. No, el Espíritu de Dios me salva. Y ahora están las obras. Dice que
al oír la palabra en Romanos, de verdad, 10:17, dice que la palabra, hermanos, la fe proviene por el oír palabra de Dios. Y para nosotros provenir la fe, hermanos, tenemos que tener un conocimiento, oírla, como cuando el apóstol Pedro, allá en Hechos 2:38, ¿verdad?, invita a aquellos hombres que él había exhortado porque se burlaban de los que estaban ahí, y empezaron a oír la palabra, y empezaron a oír la voz de los apóstoles y del apóstol Pedro, y ellos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos. Es decir, para arrepentirnos, primeramente debemos aprender de quién y por qué y cuál es la enseñanza. ¿De quién viene la sabiduría? De Dios, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos enseña una doctrina que el Padre le dio para guiarnos al conocimiento, para que podamos tener la oportunidad de andar buscando la santidad. No solamente con decir ya somos santos, no, porque la fe sin obra es muerta. Entonces hay que buscar cumplir esa hermosa obra, sí. A eso los invitamos, ¿verdad? Sí. Hoy no hemos leído muchos textos, ¿verdad? Pero sí podemos analizar lo que el Espíritu de Dios nos concede, hermanos, los testimonios en Éxodo 15:26, Génesis 26:5, Ezequiel 11:2, y hermanos, lo que da el Señor, el testimonio de estas personas que tuvieron en ese tiempo, ese pueblo, pero que así aún en todas esas leyes que les colocó Dios, que les colocó al pueblo de Israel, aún así no cumplieron. Aún así Dios tuvo que cautivarlos, dejar que los llevaran cautivos, porque por la desobediencia entraban en pecado. ¿Queremos verdaderamente entrar al reino de los cielos? ¿Queremos verdaderamente buscar el camino de Dios? Pues empecemos, hermanos, empecemos a buscar verdaderamente. Yo sé que algunos dirán: pero es que yo le sirvo a Dios, yo ya estoy en una iglesia. Pero sí se está cumpliendo doctrina, porque son parámetros para guiar, instruirnos. No solamente, hermanos, como dicen algunos, solamente con tener fe ya estamos salvos. No, porque la fe sin obra es muerta. Y las obras llegan al reino de los cielos. La fe termina hasta que tengamos existencia en la tierra. Por eso es importante tener obras. Por eso es importante empezar a conocer primero. Tu hermano siempre, cuando sale a hablar del evangelio, siempre invita a las personas no a que se entregue a la Biblia, no que se entregue a la iglesia de una vez, no, porque ¿quién va a ser doctor si primero no estudia? ¿Quién va a tener primero un posgrado o estar en una institución para poder, hermanos, prepararse? ¿Quién va a ejecutar, hermanos, una virtudes de instrucciones siendo doctor, profesor, abogado? Primero tienen que estudiar, primero tienen que aprender, para que cuando empiece a ejercer no vaya a caer en errores. Así es en lo de Dios. Se invita a cumplir esta doctrina para que nosotros podamos, de verdad, podamos tener conocimiento, para que cuando andemos ya en el conocimiento, que tengamos un conocimiento, de principio de conocimiento, empezamos a decir: verdaderamente ya sí sé cómo servirle a Dios y no caer en las tentaciones, porque ahí es donde comienza el enemigo llamado diablo, apellido Satanás, a empezarnos a molestar, porque queremos apartarnos de los deseos de él. Por eso, hermano, la importancia de esto es que hay un fundamento.
hay un fundamento que nos enseña, hay un siervo de Dios que nos instruye. Es la base principal, es la base, hermano, fundamental. Es la que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tener, hermanos, esa oportunidad. Pero si estamos conscientes en un lugar. Hablaba con una persona estos días, hace unos días, ¿verdad? Y me decía, yo estoy en una iglesia. Y yo le preguntaba, ¿y si conoce usted de Dios? Sí, sí, ya yo conozco de Dios. Yo estando en la iglesia y viendo en la oración ya soy salvo. Pero vi en la forma, hermanos, que andaba y en la forma que hablaba, yo conocí, hermanos, que no tenía temor de Dios. ¿Cómo se tiene o se obtiene el temor de Dios? En el conocimiento de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso, hermanos, se invita a esta doctrina. Es lo más ideal para tener una profesión espiritual, para poder conocer, hermanos, al verdadero Señor Jesucristo y tener la verdadera fe de Dios, no la fe del hombre, tener el amor verdadero de Dios, tener, hermanos, esa confianza algún día de que sí le servimos a Dios, el que crió los cielos y la tierra, y a su Hijo por obediencia. Esto es la invitación, porque la obediencia, hermanos, hay muchos que dicen, yo le sirvo a Dios, yo soy de esta iglesia, yo soy de aquella, pero no están cumpliendo. Contradicen todo lo que está escrito en las escrituras. Hay quien me dijo, por eso le decía a ese muchacho, ¿verdad? Me dijo, no, yo solo con fe ya estoy salvo. No, la fe es el principio del conocimiento, proviene a través del conocimiento. ¿Y cómo se obtiene el conocimiento? A través de oír palabra de Dios. Ahí viene la fe. Pero no se ha visto lo que en la fe no se ha visto lo que va a pasar, pero a través del conocimiento tengo fe que yo voy a entrar al reino de los cielos. Porque hay dos maneras de vivir. En la tierra tenemos una oportunidad de prepararnos, pero si no nos preparamos, según las obras que hagamos, entonces da a entender que hay dos lugares donde ir, como el testimonio de Lázaro en Lucas 16, ¿verdad? Habla, hermanos, de Lázaro, de que Lázaro, pues el testimonio, murió Lázaro, murió el rico, pero el rico fue a un lugar y Lázaro fue a otro lugar. Lo pueden leer en Lucas 16, ¿verdad? Y podemos, hermanos, mirar esto. Cada día podemos, es bueno que el que ya saben, hermanos, que se anoten, el que se analicen la escritura, para que podamos tener conocimiento, escribir, anotar de apunte, para que lo repasemos, estudiemos, y no vayan a decir, ay, es que ese que habla ahí ahora por las redes está cayéndonos a mentira. No, ahí está escrito. Ahí está escrito. La doctrina que trajo Cristo no es de Él. La enseñanza que trajo Cristo no es de Él. Él vino, fue a cumplirla, para enseñarla, y se la enseñó a sus discípulos. Y quien continúa esa enseñanza son sus discípulos. Y Él los llamó apóstol, que quiere decir siervo mío. Por eso es importante estos temas. Hoy fuimos una concretación, hermanos, del tema. El tema es un poquito largo, pero con sus textos ya enviaremos, mostraremos el tema mañana, pues continuaremos otro poquito, ¿verdad? Para que así podamos tener, hermanos, esta oportunidad de aprender el tema de la doctrina. Las doctrinas son, hermanos, parámetros, leyes, estatutos, decretos, ordenanzas, formación y fundamento. Las leyes
ya son todas puestas por Dios, que a través de estatutos, a través de ordenanzas, por el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Sus santos siervos. Sus santos siervos, ese es el fundamento. Es decir, Dios, si hablamos en los tiempos de antes, dio la enseñanza por decretos y ordenanzas, dio los mandamientos de leyes a través de Moisés. Y después a través de los profetas iba anunciando, a través de sus reyes. A través después vino Cristo y enseñó la doctrina completa a sus apóstoles. Ya el apóstol no está y enseñó entonces a la oportunidad para los gentiles al apóstol Pablo, que es su siervo. Ese es el fundamento, ¿verdad? En Efesios 2:10, hermanos, habla sobre, Efesios 2:20 habla sobre el fundamento, principalmente apóstoles. Y la piedra del ángulo principal, Cristo el Señor. Porque ahí se cumple, hermanos. Ahí se cumple el fundamento. Pero el fundamento, ya después de esto, hermanos, hay organizaciones. Acuérdense que cuando Moisés empezó a hablar al pueblo y a dirigir al pueblo y a enseñar al pueblo, Jetro también vino, el suegro de Moisés, y vio que Moisés no podía. Y colocó hombres para que lo ayudaran a guiar al pueblo. Así está en estos tiempos también igualito, el mismo orden, el orden de un ejército. Por esto, hermanos, adelanto un poquito el tema, ¿verdad? Porque el tema pues está un poquito grande, pero mañana ya terminaremos y pasaremos, el día de mañana, pasaremos completo el tema a través de las redes para que lo estudien. Primero, una explicación. Esto es importante que se analice para que tengan la oportunidad a través de estos días que viene, ¿verdad? Vamos a venir dando lo que es la doctrina. Ahorita estamos hablando de la doctrina. De estos días vamos a hablar de la doctrina. Después viene de lo que es la enseñanza de la doctrina. Estamos hablando de la doctrina y después viene de la enseñanza de lo que es la doctrina. La doctrina, ¿verdad? Son guías. También decimos que después del fundamento, ¿verdad?, que da la ordenanza, también es un orden. ¿Es qué cosa? Un orden. Sí. Porque la formación, ¿verdad?, a toda organización, si hablamos de una formación, a toda organización tiene un orden. Todo el mundo se forma para hacer una organización, ¿verdad? Una organización. Cristo, esta organización, lo que hizo fue cumplirla, ¿verdad? Obedeciendo a su Padre. Pero esta formación y esta organización en las Escrituras nos enseña que está antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Dios formó, hizo un proyecto, una arquitectura perfecta para que en este mundo se cumpla, porque en la Escritura dice que no habrá nada que no suceda, todo lo que está escrito. Ya está escrito. Ya el proyecto y el programa ya está. La doctrina ya está. Ya en estos tiempos no podemos inventar de que el Señor me dio un sueño. Sí, sí puede dar sueños, claro. El Señor me profetizó. Sí, sí, a través. Pero la salvación para el alma está en la Escritura. La salvación en el alma está en la Escritura. Por eso a la Escritura ni le podemos quitar, ni le podemos poner. Ahí está en el conocimiento que Cristo nos adquirió. Dios nos permita hasta esta hora, ¿verdad?, lo corto, sencillo, que Dios nos ha permitido analizar un poco lo que es doctrina. Dios les pague a los que se han unido. Dios les pague por el tag, porque han dado, hermanos, su dedo en la pantalla,
han dado, hermanos, su corazoncito. Dios les pague, hermanos, porque nos ha dado esta oportunidad. Y para seguir, pues ya mañana volveremos, hermanos, seguir el tema. Esta semana hablamos de la doctrina. Y claro, va a haber otras funciones, va a haber alabanzas en transcurso de las semanas. Las alabanzas, hermanos, para que vamos analizando en este hermoso live. Para eso se hizo este live, ¿verdad? Este live se hizo con funciones de aprender y conocer verdaderamente la doctrina del Señor. Este live se hizo la forma, hermanos, para conocer y darla a conocer al mundo entero. Acuérdense que los tiempos son de Dios, no son del hombre. Dios es el que sabe y conoce las cosas que están sucediendo. Y el hombre, hermanos, está muy tranquilo, aplacado, se siente seguro, pero sabemos que humanamente en estos tiempos no duramos mucho, solo unos días. Algunos pasan de 80, otros llegan hasta 80, pero de ahí para allá, ¿qué vamos a dar de respuesta al alma? ¿Dónde vamos a llevar el alma a reposar? Ahí es donde debe entrar la preocupación, o el centrar la preocupación, o el sentir de querer, hermanos, aprender. Dios les ha de conceder, hermanos, la gracia de Dios, que de conocer. Yo sé que hay muchos que entran, pero como no hay música o no hay leves de gracias o hermanos, pero aquí se invita, hermanos, es muy importante que haya ese sentir sincero, que haya ese un rato, un instante, una media horita, unos minutos. Eso no es mucho tiempo para que, hermanos, podamos tener o adquirir un conocimiento de la doctrina del Señor. Dios les pague, Dios les ha de guardar. Gracias por unirse. Dios les ha de bendecir, hermanos. También me apoyen, hermanos, en lo que es en el live. Y así, hermanos, vamos, hermanos, estamos comenzando. Sabemos que en estos días estamos comenzando, pero sé que vamos a seguir avanzando con el apoyo de cada uno de ustedes. Dios les pague, Dios les guarde. Muchas gracias, muchas gracias.